Listo. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este diplomado en control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. Miren, el día de hoy y el día de mañana estaremos viendo el tema de los derechos políticos en el sistema interamericano, ¿no? Entiendo que hubo por ahí un ajuste con el profesor anterior, el maestro Noé Corso, pero bueno, de alguna forma vamos a ver que son temas que están pues muy ligados, ¿no? En cuanto a las referencias a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y fíjense, este tema creo que es muy importante el tenerlo en esta sesión porque se explica de alguna forma cómo interactúan los sistemas electorales, cómo interactúan los sistemas políticos y en general, ¿no? Pues el diseño de las soluciones a los problemas que en materia de derechos políticos pues surgen, ¿no? Así como el Tribunal Electoral muchas veces tiene que hacer uso de un estudio comparado, ¿no? Entre los precedentes nacionales con precedentes de otras cortes, pues también en sentido contrario, ¿no? Cuando se presenta un problema en una jurisdicción regional, pues también el tema es eh, si estas resoluciones van a tener efectos generales para todos los países que estén sometidos a esta jurisdicción, pues cómo resolvemos un caso en específico, ¿no? Digámoslo así, con un efecto armonizado en la región, ¿no? Y bueno, de eso vamos a estar hablando estos 2 días. Y fíjense, yo ahorita les voy a presentar unas diapositivas que he preparado para esta sesión. Bien, bueno, como les decía, el tema es los derechos políticos en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? El tema por sí mismo, pues ya es sugerente, ¿no? El tema es darle un enfoque humano, un enfoque de derechos humanos a las cuestiones de los derechos político-electorales, ¿no? Esto recordarán que también en el caso mexicano, en 2011, pues vivimos una reforma constitucional en esta materia, ¿no? Donde pues prácticamente los derechos políticos se volvieron un derecho humano, ¿no? Es decir, no un derecho que de alguna forma esté acotado a una calidad política de las personas, ¿no? Sino que corresponde a todos los individuos de una población. Bueno, ahora, el mismo tema nos dice, bueno, no lo vamos a enfocar a un contexto nacional, sino que lo vamos a abrir a un sistema interamericano, ¿no? Bueno, fíjense, uno de los documentos que creo nos ayuda mucho a plantearnos este contexto regional es la Carta Democrática Interamericana. Propiamente, la carta, pues no es un tratado, ¿no? Sino simplemente es una declaración, ¿no? Que suscriben, pues, varios países de la Organización de Estados Americanos y que de alguna forma es referente para la construcción de una democracia en esta región, ¿no? Y fíjense, como democracia, la Carta Democrática Interamericana ve a este concepto desde dos vertientes, ¿no? Por un lado, lo ve como un derecho que acota a los pueblos de América, ¿no? Es decir, a los pueblos, al pueblo mexicano, al pueblo peruano, al pueblo
argentino, al pueblo brasileño, ¿no? A todos los pueblos que integran los países de América Latina, les reconoce, sí, les reconoce propiamente el derecho a la democracia, ¿no? Bueno, por otro lado, también esta misma carta nos dice, bueno, la democracia también tiene otra vertiente, ¿no? La vertiente de ver a la democracia como una obligación. Y aquí la Carta Democrática Interamericana, fíjense, enfoca la obligación no hacia los pueblos, sino hacia los gobiernos, ¿no? Y fíjense, aquí encontramos una primera diferencia, ¿no? Si lo vemos comparativamente con el caso mexicano. Fíjense, en el caso mexicano, los derechos político-electorales, digamos que son la base de la democracia mexicana, ¿no? Pues tiene también esta doble vertiente, la vertiente de verlos como derechos, pero también como obligaciones. Nada más que aquí esta doble vertiente sí aparece en una misma figura, ¿no? Los ciudadanos. Es decir, nosotros como individuos que cumplimos ciertos requisitos para ejercer el derecho de votar o de ser votado, ¿no? Pues por un lado tenemos el derecho, ¿no? De poder ejercer estos atributos de poder votar y de ser votado, ¿no? Pero también la misma Constitución nos dice que tenemos esa obligación, ¿no? Obligación como ciudadanos de salir a votar y de aspirar a ocupar dichos cargos en una elección, ¿no? Eh, y bueno, desde esa óptica, fíjense, pues parecería que la Constitución mexicana y la Carta Democrática Interamericana, pues tienen más o menos la misma visión, ¿no? Ver a la democracia como un derecho y como una obligación. Pero fíjense, todavía hay algo más que le adiciona la Carta Interamericana. Y la Carta Interamericana, además de plantear esta dualidad de derecho y obligación, ve a la democracia con otra perspectiva. Y esta es la de ser una oportunidad. Y fíjense, de alguna forma, esta vertiente de la oportunidad, ¿no? De alguna forma es como un concepto intermedio entre derechos y obligaciones, ¿no? Es este aspecto que combina o que trata de unificar estas dos vertientes en un punto medio, ¿no? Y ahorita vamos a poner algunos ejemplos de por qué se ve la democracia como una oportunidad en el ámbito interamericano. Pero déjenme acabar con estos artículos que retomé de la Carta Democrática. Bueno, otro aspecto que resalta la Carta es que la democracia tiene como base dos pilares, ¿no? Por un lado está el Estado de Derecho y por otro lado los regímenes constitucionales, ¿no? Entonces, fíjense, eso de alguna forma nos lleva a pensar en las soberanías de cada uno de los estados que conforman la región, ¿no? Es decir, cada estado tiene sus propias instituciones que conforman el poder del Estado-nación, ¿no? Un poder que, por ejemplo, en el caso mexicano lo dividimos en tres grandes poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Bueno, y desde estos tres poderes, pues de alguna forma diseñamos las normas que van a funcionar para operar la democracia en nuestro país, ¿no? Principalmente el poder legislativo es el encargado de diseñar, ¿no? De hacer esta ingeniería electoral, ¿no? Nos dice si vamos a votar, por ejemplo,
por mayoría relativa, por representación proporcional, si van a ser listas abiertas, listas cerradas, si va a ser por circunscripciones, si va a ser por distritos electorales, ¿no? Si va a ser por partidos políticos, si va a ser por candidaturas independientes, si va a ser por otra forma de participación ciudadana, ¿no? Nos dice también, por ejemplo, el legislador, si vamos a tener una democracia fundamentada en la representatividad o va a ser una democracia directa, ¿no? En la que los ciudadanos se involucran de una forma, pues digámoslo así, tajantemente directa, ¿no? Para tomar las decisiones, ¿no? Todas estas cuestiones, el Poder Legislativo lo implementa, ¿no? Después, obviamente, tenemos el papel del Poder Judicial, ¿no? Este poder que de alguna forma, pues es una instancia revisora de la actuación legislativa, ¿no? Y nos va a decir, como en la última reforma que tuvimos en materia electoral, ¿no? Pues si se siguieron los protocolos en el proceso legislativo, si las leyes que se aprobaron están apegadas a lo que mandata la Constitución o los tratados internacionales, ¿no? Bueno, todo eso al final redunda en respetar ese Estado de Derecho, esos regímenes que establece la Constitución de un Estado-nación, ¿no? Bueno, otro tema que también menciona la Carta son los elementos que conforman a una democracia, ¿no? Y fíjense, aquí no está hablando de un país en específico, está hablando de las democracias en general, ¿no? Y fíjense, nos dice, a ver, ahorita ustedes, por ejemplo, pues me pueden dar una primera idea así de si están de acuerdo en que México cumple con estos elementos o tiene algunas carencias o algunas no las cumple, ¿no? Dependiendo de cómo ustedes lo vayan viendo. Miren, el primer elemento para que un Estado sea democrático, dice la Carta, tiene que haber un respeto por los derechos humanos, ¿no? Un primer elemento. Segundo elemento, deben de existir condiciones para acceder a los poderes del Estado, ¿no? Debe de haber elecciones basadas en el sufragio. Esto es muy importante porque generalmente cuando estudiamos los conceptos de democracia, pues nos quedamos en una democracia formal, ¿no? Donde si existen procesos electorales, pues decimos somos un Estado democrático, ¿no? Pero aquí vemos que hay otros elementos, ¿no? Desde una visión interamericana. Bueno, después nos dice, debe de haber un régimen plural, ¿no? Es decir, que no estemos, ¿no? Determinados a vivir, ¿no? Bajo el gobierno de un solo poder fáctico, ¿no? Tenemos que dar la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, de que existan alternancias, de que existan transiciones de poder, ¿no? En los gobiernos. Y también, obviamente, pues que no siempre, por ejemplo, ganen, por ejemplo, ciertos poderes fácticos, ¿no? Ciertas clases sociales, digamos, en el gobierno. Bueno, otro aspecto, dice la Carta, separación e independencia de los poderes públicos. Este tema, ¿no? Pues últimamente ha sido uno de los más discutidos en el espacio público en el caso de México, ¿no? Esta idea por ejemplo, cuestionar a los nuevos consejeros electorales, ¿no? Decir, oye, pues es que entraste y estás tomando decisiones acorde a la política del gobierno federal, ¿no? O, por ejemplo, cuestionar desde un poder, ¿no? A los ministros de la Corte, ¿no? Y decir, oye, pues es que no está resolviendo de acuerdo a las directrices del gobierno federal, ¿no? Te estás apegando a otros planteamientos políticos. Bueno, esos son los debates que hay en este tema de la independencia de los poderes, ¿no? La Corte tiene que resolver siempre a favor del gobierno
¿no? Para un determinado caso, o tiene la libertad de poder analizar y llegar a una conclusión respecto de que, por ejemplo, una reforma pues resulta inconstitucional o no resulta acorde a las convenciones que tiene firmado el Estado mexicano, ¿no? Bueno, fíjense, estos elementos nos digamos, de alguna forma, pues se enfocan al ámbito político y al ámbito de los derechos humanos, ¿no? Habría desde la doctrina, por ejemplo, otras teorías que tal vez le pudieran meter otros elementos a la democracia, ¿no? Por ejemplo, que tuvieran que revisarse, por ejemplo, cuestiones sociales, económicas, ¿no? Oye, existe, por ejemplo, la, una igualdad económica en la población mexicana, existen condiciones culturales en la sociedad mexicana para decir que todos tienen una vida digna, ¿no? En el Estado mexicano, ¿no? Podríamos irle metiendo muchos elementos, ¿no? Para diseñar o para definir si somos un Estado democrático o no, ¿no? Pero fíjense, aquí la carta dice derechos humanos, acceso al poder, elecciones basadas en el sufragio, régimen plural y separación e independencia de poderes, ¿no? Dice, con esto, digamos, son elementos mínimos para poder decir que somos o que tenemos una democracia. A ver, ahorita yo les doy mi opinión. Déjenme nada más tomar algunas participaciones para saber por lo menos cómo lo estamos viendo, ¿no? Estos elementos. No sé si alguien quiera comentar estos elementos. Eric, adelante. Gracias, doctor. Pues tenemos en la actualidad la mayoría de ellos, no evidentemente perfectos, tienen sus bemoles, tienen sus puntos álgidos en los cuales de repente nos hace sentir a la ciudadanía que estamos en muy buenas manos, y a veces, como las determinaciones se siguen tomando por mayoría, nos hace pensar que no, que siempre hay esa inquietud de que alguien más toma las decisiones, ¿no? Al menos es lo que tratan de incidir en los grupos o los cuerpos políticos de la nación. Sin embargo, yo considero que en la actualidad incluso pues tenemos esa relativa independencia todavía ahorita de los poderes públicos, de relativa porque cada día está más cuestionada, cada día en razón del actual gobierno. Leía hoy en la mañana que el día de ayer hubo alguna manifestación, algún producto jurídico de la ministra Esquivel Moza, en la cual se propone que ahora sea la Corte la que tenga la última palabra en materia electoral, lo cual se ha debatido desde el inicio de la renovación de la Suprema Corte y de que no conocer la materia electoral, y ahora pues sabemos cómo está el matiz de esta composición de ciertos ministros, ciertas ministras de la Corte, y me llamó la atención mucho esa noticia, ¿no? O sea, literalmente se está combatiendo, hay una batalla con respecto a este tema de la independencia de los poderes públicos, no se diga de las legislaturas con el Ejecutivo, ¿no? Hay una lucha. El régimen plural ha ido creciendo, efectivamente sí tenemos una participación más heterogénea, ¿no? De la sociedad, ¿no? Hay reconocimiento de estas categorías sospechosas también que ahora participan en diferentes matices dentro de la sociedad y dentro de la construcción de la democracia. Aún estamos dentro de la base del sufragio, incluso con los sistemas normativos internos que tienen otros mecanismos, pero hay sufragio, hay votación, y el acceso al poder, pues literalmente hoy todos están peleando el acceso al poder ejecutivo. Literalmente sí tenemos muchas voces que están diciendo yo quiero y yo puedo ser, ¿no? Con independencia incluso de los partidos políticos, de ahí a que prosperen, de ahí a que queden, es otra cosa, ¿no? Pero al menos en los elementos, en el enunciado están. Y conforme al respeto a los derechos humanos, pues yo creo que ese va a ser un tema inacabado por mucho tiempo, porque se siguen sumando derechos humanos a la concepción de la necesidad
de armonía universal, digámoslo así, ¿no? De las entidades que poblamos este planeta, animales, ¿no? Que ya se les llama también, ¿cómo se les llama? No recuerdo que tienen ya una determinación, los derechos humanos inmateriales, ¿no? La música, los espacios ambientales y demás, se siguen sumando, pero de ahí a que se respete, ¿no? Veíamos ayer la amenaza a los periodistas, ¿no? También este derecho a la libertad de expresión cada vez más cercado por los grupos del crimen organizado. Entonces, están los elementos, sí, no están tan fuertemente sostenidos en muchas ocasiones, pero pues aquí estamos todos nosotros y nosotras luchando por comprender más estos mecanismos. Gracias, doctor. Gracias, Eric. Qué buen punto el último que mencionas, el de la libertad de expresión, ¿no? Porque fíjate, por ejemplo, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza un tema de libertad de expresión, también considera este derecho como un pilar de la democracia, ¿no? O sea, dice, a ver, si restringes, si no garantizas la seguridad de los periodistas, ¿no? Pues de alguna forma, ¿cómo garantizas la transparencia, ¿no? Del buen funcionamiento o del funcionamiento en general de los gobiernos, ¿no? Ahorita vamos a ver un caso de Venezuela, donde justamente, pues, problemas políticos, ¿no? Problemas de atacar al gobierno, y luego de difundir, pues, estas firmas de apoyos en contra del presidente, pues, llevan a ataques, digamos, físicos, hostigamiento en centros laborales, ¿no? Y de alguna forma, pues esto hace que los derechos, pues, aunque estén ahí en la Constitución y en las leyes electorales, pues ante ese contexto de reacción de un Estado, pues dices, igual y mejor no los ejerzo, ¿no? Porque puedo tener unas consecuencias, pues, muy graves. Pero bueno, qué bueno, Eric. Ahorita checamos estos otros elementos que mencionaste, pero creo que es una buena respuesta. Will. Gracias, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, igual un poquito como el compañero, realmente estos elementos en la Carta Democrática no le veo ninguna problemática. La problemática que seguimos padeciendo los países en América Latina, y en el caso particular de México, esta intromisión de los poderes, uno de los poderes intrometiéndose a los otros poderes. Este es un pequeño problema que, mientras los poderes en México no tengan esta independencia real, porque pues existe de hecho, más no de derecho o formal, si así la podemos ver, no vamos a poder seguir avanzando. Pues tenemos ahorita en México la problemática de la intromisión del Ejecutivo al Poder Judicial, y bueno, ya ni podemos decir del Legislativo. Que a mí me queda muy claro que el legislativo no va a poder trabajar si no tiene un presidente, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores atendiendo a nuestro sistema, por lo menos electoral, a diferencia de otros sistemas. Mientras no tenga esa mayoría, no va a poder trabajar un poder ejecutivo. Sin embargo, yo sí sigo creyendo que debe de haber oposición, tiene que haber fuerzas minoritarias. Yo ya no sabría decirles si son los partidos políticos, porque hoy tenemos una problemática con muchos partidos políticos, perdón la palabra, si usted me la permite, con respeto a los compañeros que se prostituyen, y bueno, van a seguir trabajando así los partidos políticos, pero mientras no logremos esta independencia de los poderes y busquemos un mecanismo más correcto, yo creo que nuestro sistema va a seguir caminando y nosotros nos vamos a ajustar a estos elementos que menciona la Carta. Y bueno, quisiera pues dar un pequeño paréntesis, el tema de candidatos independientes. Si los candidatos independientes también no logran una representación correcta, que lo ha explicado mucho un compañero, me parece que el compañero que me antecedió en la palabra, pues los candidatos independientes tampoco van a poder trabajar. De nada sirve que llegue un candidato a la gobernatura, como fue el caso del Bronco, si no tenía una Cámara de Diputados, un Congreso del Estado, pues constituido para poder él trabajar. Y bueno, ahí está el señor donde se encuentra ahorita. Entonces, bueno, sí, la mayoría de elementos, lamentablemente creo que los entiendo nada más de hecho, más no de derecho. Gracias, doctor. Gracias, Will. Fíjate, hay algunos libros, ¿no? Que, por ejemplo, decían, pues el sistema de partidos políticos,
puede estar eternamente en una sociedad, ¿no? Mientras exista un nuevo partido, así sea pequeño y sea la única opción que podemos elegir en el siguiente proceso, ¿no? Dice, siempre va a existir la posibilidad de que los partidos sigan rotando, que sigan pues cambiando, ¿no? De imagen, y de alguna forma, pues esto perpetúa el sistema de partidos políticos, ¿no? Pero obviamente, como tú bien lo mencionas, ¿no? Cuando se identifican pues las corrientes, cuando se identifican los límites de los partidos políticos en cuanto a proponer, digámoslo así, cosas que la gran mayoría de los mexicanos o de cualquier otro país, pues estén buscando, ¿no? Entonces empezamos a ver la necesidad de empezar a crear nuevas rutas para acceder a los cargos, ¿no? Una de esas rutas, obviamente, fue la figura de las candidaturas independientes. Y por ahí hubo algunos buenos ejercicios sobre candidaturas independientes, ¿no? En el ámbito municipal, en Guadalajara, en congresos locales, por ahí algunos diputados que pues realizaron una buena gestión en sus periodos, ¿no? Ha sido, por ejemplo, también una figura bastante interesante para los pueblos indígenas, por ejemplo, para tratar de acceder al cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Fíjate, en el caso de los pueblos indígenas, si no son compatibles los partidos políticos con el pensamiento, con la organización de los pueblos indígenas, pues dicen, bueno, puedo intentar participar a través de candidaturas independientes, aunque también tenga ciertos asegúnes con esta vía, ¿no? Pero bueno, ha servido para abrir paso a nuevas participaciones. Y aquí valdría la pena, como bien lo dices, Will, pues preguntarse, ¿no? Seguimos teniendo con el sistema de partidos políticos o las candidaturas independientes, o necesitamos abrirnos, ¿no? Crear otros caminos, ¿no? Tal vez estoy pensando en asociaciones civiles, ¿no? Organizaciones no gubernamentales, que pudieran participar en los procesos electorales, ¿no? Abrir la participación a nuevas formas de organización. Pero bueno, esto es parte del proceso de construcción, ¿no? Te agradezco mucho, Will. Ahora tengo a Víctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos. Me disculpo por no tener prendida mi cámara, pero por aquí llueve mucho y mi internet es súper inestable. Bueno, responderé a su planteamiento de una manera muy fácil, muy rápida. Si consideramos que con base al artículo 2 de este mismo instrumento que nos muestra y el régimen del cual también nos habla, yo lo estaría tratando desde el derecho procesal constitucional, entendiendo como régimen aquella dirección o reglamentación que busca un resultado, un medio, la idea es regir, dirigir, ¿verdad? Si eso es así, y claro está que al contener derechos humanos, retomando un poco las palabras de los compañeros que me anteceden, si hablamos de derechos humanos, por supuesto que no podemos dejar de lado los derechos fundamentales, que pareciera, a grosso modo, que son las mismas prerrogativas, pero no así, no lo son. Y también me baso y me apoyo mucho de lo que en cierto momento he platicado con el doctor Alfonso García, y con alguien más y con muchos más, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que este tipo de prerrogativas siempre llegan a ser un poquito más compleja aquella interpretación de la Constitución. La Constitución, lejos de poder ser también una fuente de derecho, no olvidemos que su valor es político, ¿verdad? Y si estamos hablando de democracia, claro que su valor político, pues por supuesto que eso no pasa inapercibido. Ahora, la pluralidad constitucional en México formal existe. Yo considero que no es material, dado que históricamente no se considera
de manera eficaz la participación de los grupos históricamente vulnerabilizados, como son indígenas y afromexicanos o afromexicanas. No ha ocurrido, y uno de esos ejemplos, pues no tenemos más que ver hacia el 2018, nuestra candidata, no recuerdo su nombre, pues que no pudo reunir sus firmas para finalmente poder registrar su candidatura, ¿verdad? Algo así, creo que tendríamos que viajarnos a la historia y dar cuenta de que esa pluralidad hacia esa parte no existe, realmente no existe. Ahora bien, por otra parte, si esto tiene que ver también con la división de poderes y basándonos en que el siglo XXI, como ha venido ocurriendo en los siglos pasados, gran parte de los cambios han sido provocados por los movimientos horizontales, nunca verticales. Los cambios históricamente constitucionales siempre han surgido desde la horizontalidad hacia la verticalidad. La verticalidad nunca voltea hacia abajo para ver a aquellos que están faltos de algo. Y eso creo que también no podríamos negarlo del estudio de nuestra historia. Y claro que las teorías que han dado contenido a esto, pues no tenemos más que voltear a ver el Código Civil de la Ciudad de México, ¿verdad? Porque fue la primera que rompió ese tipo de paradigmas donde pudieron haberse casado aquellas personas que no podían casarse en el mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la batalla aún no ha sido totalmente ganada. Seguimos haciendo brecha. Aquellos que consideramos que el ideal de ese tipo de división de poderes no ha sido alcanzada. Yo sí soy de la idea de que el Poder Judicial tiene que ser reformado porque ha sido ocupado por un poder oligarca. Ha sido ocupado por un poder oligarca por N número de años hacia atrás. Algunos de ellos se rescatan, por supuesto, y creo que voy a poner a la mesa los actuales discursos y planteamientos que hace el ministro Lelo Ledarrea. Yo creo que esos argumentos de él, lejos de que ya esté a un año de poder dejar su nombramiento o su cargo, yo creo que son de peso para poder considerar que ese poder tiene que ser reformado sí o sí, pero no es a capricho, también tiene que haber consideraciones de derecho constitucional, no meramente de caprichos, porque yo puedo advertir caprichos, pero no dar razones constitucionales. Yo creo que la idea, como nos han dicho en otras clases, la idea es articular argumentos constitucionales lejos de meros caprichos, aludiendo o basándonos en nuestra situación o en nuestra posición de poder. ¿Y será cuánto? Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. No, pues coincido contigo, ¿no? Siempre hay la posibilidad de diseñar de una forma distinta, pues el régimen político de un Estado, ¿no? Siempre podemos plantearnos, por ejemplo, sí, elegir a los ministros, ¿no? Elegir las magistraturas, tal vez, porque experiencias hay, ¿no? O sea, podemos voltear a ver a Perú, a Bolivia, ¿no? Donde hay algunos magistrados que, por ejemplo, son electos, ¿no? Que surgen desde procesos democráticos, otros países que tienen algunas mixturas, ¿no? Magistrados que se integran desde la propuesta del Poder Ejecutivo, otros que surgen de procesos democráticos, y al final, pues ahí están sentados, ¿no? En un mismo recinto jurisdiccional, ¿no? A ver, por ejemplo, pensemos en la herradura del INE, ¿no? Consejeros que son electos, ¿no? Por el Estado, ¿no? El poder legislativo y combinación con la Corte. Bueno, por otro lado, personas que están sentadas en la herradura como representantes como representantes de los partidos políticos, ¿no? Y por otro lado, representantes del poder legislativo, ¿no? O sea, es una herradura que está, digámoslo así, compuesta por diferentes fuentes, ¿no?
de planteamientos que están ahí discutiendo, ¿no? Podría ser una cosa. A ver, tengo aquí la participación de, creo que David había levantado la mano. Adelante, David. Gracias, doctor. Creo que mucho, el enfoque que yo le daría en esta intervención es este concepto que utiliza Miquel Barreda en uno de sus textos de la responsividad, ¿no? Un concepto en inglés, pero yo lo entiendo así, que es esta aptitud o esta capacidad de las instituciones de responder a las preferencias de la ciudadanía medianamente, o más palabras menos, entiendo yo que es este concepto de responsabilidad de las instituciones. De tal suerte que me parece que eso es una de las bases sólidas de un Estado democrático, ¿no? Y llamémosle lo que implica el Estado, el sistema de partidos políticos, o sea, democratizado. ¿Por qué? Si nosotros imprimimos esta visión al ejercicio del poder público, vaya, es irrelevante de la manera en la que lleguen a los cargos, ¿no? Tenemos ahorita, desde mi perspectiva, 11 ministros, bueno, 9, que sí tienen esta sensibilidad de una responsabilidad institucional, ¿no? Y frente a ello, podríamos hablar de una mayoría de diputados y un titular del Poder Ejecutivo, dicho sea esto en un foro académico, que no tiene ni la más mínima idea de lo que es la responsabilidad democrática del ejercicio de su encargo. ¿Por qué? Porque lo vemos, o sea, hay una sentencia de la Suprema Corte que no le resulta a sus intereses favorable y al día siguiente presentan una iniciativa de reforma constitucional, por Dios, eso en un régimen, eso, o sea, se aparta completamente de asumir tu responsabilidad como titular de un poder del Estado que atiende a la responsabilidad justamente del ejercicio de tu cargo. Eso por un lado. Y por otro, me gustaría acotar también este concepto que a mí la verdad es que me parece que es un concepto muy valioso que está introduciendo la Suprema Corte de Justicia de la este debate de las minorías. Se me fue el concepto ahorita, doctor. ¿De grupos vulnerables? La democracia deliberativa, ¿no? Ok. No es suficiente con que tengas la mayoría para que sea válido el proceso legislativo, sino que el escuchar precisamente a las minorías, aunque les ganes, porque naturalmente si tienes mayoría les vas a vencer, pero escúchalos, debate. De ahí seguramente surgirá algún cambio de opinión o algún matiz que implique que estas minorías, que están ahí justamente porque son representativas de un sector de la sociedad, se sientan escuchadas, inclusive participen del proceso legislativo, aunque, insisto, sea infructuosa tal vez en algún momento su participación, porque pues con la mayoría les vences en la votación. Pero bueno, ahí yo pondría ese concepto que me parece que es relevante para la cuestión del sistema democrático. Muchas gracias, David. Sí, a ver, y aquí hay una participación de Marciano, ¿no? Que dice, no coincido con la elección de los ministros, ¿no? Esta obviamente pues también es otra posición que está en la mesa, Marciano, ¿no? Justamente decir, oye, pues a ver, la función jurisdiccional de la Suprema Corte no está legitimada en la voluntad popular, ¿no? Es más, ni siquiera rendirían cuentas al pueblo de México, ¿no? Por sus sentencias. Sus sentencias están legitimadas por otras vías, ¿no? El análisis, la argumentación, el cotejo de qué hacen los ministros para resolver un asunto, ¿no? Digamos, tal vez la aceptación de las sentencias, ¿no? De las personas que están participando en el conflicto, ¿no? Tal vez después la aceptación de la comunidad, de la población mexicana sobre las sentencias, ¿no? Puedes decir, oye, pues bueno, no es necesario que se elijan, ¿no? A través de un voto directo los ministros, ¿no? Pueden ser designados, ¿no? Y esto, por ejemplo, también ha surgido en algunos foros, ¿no? Decir, bueno, alguien elige a los ministros de la Suprema Corte, es una elección tal vez
indirecta, ¿no? Es decir, el pueblo de México elige a los integrantes del Poder Legislativo y luego el Poder Legislativo, pues, designa a los ministros de la Corte, ¿no? Una votación indirecta, tal vez. Pero no sé si te refieras a esto, Marciano, o tengas alguna otra consideración. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes a Muy buenas tardes. todos. Dentro del debate que ha planteado, considero que quiero quiero iniciar, mejor dicho, esta intervención, cuando dice usted, es que deberíamos de ver los casos de otros países en la elección de los ministros. Nosotros que estudiamos el derecho electoral, pero sobre todo que lo ejercemos, sabemos cómo se hacen las elecciones en México. Eso entre nosotros no nos vamos a leer las manos, como decimos. Entonces es un riesgo latente en este país. Por eso decir que le quitamos el financiamiento público a los partidos es tan riesgoso como decir vamos a llevar a los ministros. No, claro que no. Para eso existe esa soberanía que depositamos, quiero ponerlo entrecomillado, en un Congreso de la Unión. Nos guste o no, sí tenemos una pluralidad. Tan tenemos una pluralidad que no han pasado muchas cosas. La Corte no estudió el fondo de las últimas 10 reformas electorales porque dijo, ni tan siquiera merita estudiar el fondo. Violaron el procedimiento y efectivamente, lo acaba de decir muy bien el compañero que me antecedió, hay una democracia deliberativa. Por si se te olvida, no es suficiente tener la mayoría, porque entonces no estamos en los parámetros de una democracia. La elección no es suficiente, el sufragio. Acuérdese que la Comisión de Venecia le ha agregado otro punto más y dice, oye, debe ser libre de coerción. Y eso nos queda aquí en el país. Yo no quiero hablar de otros países, pero yo hablo de aquí, de mi país. ¿De verdad una dádiva no es una coerción? ¿De verdad no influyen otros factores el día de la jornada? Yo creo que ese debería ser el punto de partida para ese falso debate. Es un falso debate, desde mi opinión, porque nuestro régimen jurídico no contempla ese punto. Nosotros debemos estar supeditado a lo que dice nuestra Constitución vigente y no deliberar o hacer futurismos, algo que no existe. Por ejemplo, fue lamentable la resolución del Tribunal Electoral de la Sala Superior y no se ha criticado lo que hicieron anoche. ¿De verdad creen que este país no se está dando cuenta de lo que está pasando? Esa autocrítica, yo agradezco, digo, respeto y admiro y me siento, lo vuelvo a decir, es mi alma mater, la EGE, aquí me he formado, ustedes son los responsables de que yo haga este debate, ahora sí que para qué me dieron la oportunidad. Pero lo que sí le puedo decir, en el punto de separación de poderes, la Corte ha estado al nivel donde otros poderes no han estado. ¿Ok? Es un peso y contrapeso. Claro, eso no se veía antes, también hay que reconocerlo. ¿Es suficiente? Sí es suficiente porque no ha permitido la violación a la Constitución. Eso es una división de poderes. A eso me refiero, maestro, cuando yo opino de que no debemos de caer en un falso debate porque eso no existe en nuestro país. Y si no existe, no debemos de indagar en eso. Hay un constituyente permanente, es cierto, pero no les alcanza a esta mayoría que está ahorita para hacer esa acción que se ha planteado. Ha habido tentaciones, claro. ¿Quién se quiere ir del poder? ¿Qué partido no lucha por el poder?
es la esencia misma de los partidos políticos y nosotros somos los responsables porque asesoramos a partidos y a candidatos. Esa es nuestra función como abogados postulantes en la materia. Hay una separación de poderes parcialmente, pero hemos avanzado. La Corte hoy por hoy le ha dicho, no en una, en varias ocasiones, no, señor. Ha sido una Corte convencionalista. Y ahí está el debate cuando se habló de la prisión preventiva y dijo Aguilar, ok, ahí lo dejamos, pero ya viene la sentencia y la van a tener que acatar. A golpe de sentencia hemos ido avanzando en un control de la convencionalidad. ¿Para qué? Para respetar los derechos humanos. Yo aquí quiero generar debate, pues, ¿para qué me dio la palabra, maestro? Yo no coincido con el compañero Víctor Hugo respetuosamente, o sea, quiero que sea en un margen de mucho respeto, de no llamarle derecho fundamental. Los derechos humanos son el límite al poder y los debemos hacer valer. Son fundamentales. Esa es una cuestión dogmática, pero en la clase pasada con el maestro, el doctor Alejandro, dio una intervención el compañero Eric que la deberíamos de retomar cuando nos quede la duda de qué son los derechos humanos. Es el entendimiento en una sociedad de esa necesidad que tenemos y que damos por asentado que existen esos derechos. Porque yo no he visto caminando a la libertad si nos ponemos en un sentido del derecho objetivo o el derecho subjetivo. Estamos hablando, obvio, eso ya fue motivo de otra clase, pero lo saco ahorita. Sí. Entonces, que no se pierda la visión de los derechos humanos. Hay respeto, no es que haya respeto al derecho, es que nos tenemos que hacer valer. Para que están los órganos jurisdiccionales que estamos en la materia de derechos políticos electorales. Voy a quejarme de un derecho que no me quiere cumplir la autoridad, en este caso, que no me quiere cumplir el partido político, que no me quiere cumplir la Cámara de Diputados, que no me quiere cumplir el Congreso de la Unión porque no me deja formar parte de una comisión permanente. Ese es lo que ha hecho la diferencia. ¿Se respetan? Sí. A veces no siempre, pero no somos perfectos. Estamos caminando. Y tendremos que tener que recurrir a otras instancias con litigios estratégicos, pero de que estamos en el camino correcto, sí. Por eso existen estos cursos, porque hay una obligación, a final de cuentas, del Estado de capacitar a la sociedad para que pueda defender sus derechos humanos. No sirve el hecho de que los hechos estén asentados, reconocidos en todos los tratados internacionales, en toda la Constitución, si no lo sabemos ejercitar y defender. Eso hace la diferencia. ¿Cómo vamos a hacernos valer? Pues capacitándonos. Somos una sociedad que camina hacia ese respeto de los derechos humanos, pero no necesariamente tendremos que esperarlo del Estado, sino que los tenemos que hacer valer también como sociedad, porque eso tiene que ser un Estado democrático constitucional. Pues el Estado, a final de cuentas, si lo dejamos, pues es arbitrario. Pero si le asentamos la garantía, el derecho humano, el derecho fundamental de la seguridad jurídica, lo frenamos al Estado. No quisiera poner ejemplos de casos porque no ese es el motivo, pero ni quiero decir que tengo un caso excepcional, no. Pero siento que para eso es esta cátedra y este debate que ha propiciado usted de, ok, no estamos en todos los puntos, pero sí caminamos hacia una democracia. ¿Y cómo no? Pues hay que salir a votar, hay que ejercer los derechos humanos, hay que ejercer nuestros derechos políticos electorales. Pero cuando hay silencio, ayer hubo un silencio, y eso no se vale. Por eso, el que la Corte quiera revisar ya se autoevaluó la sala lo que está haciendo. Ese día negro de mayo de 2021, yo nunca lo voy a olvidar. Más de 800 casos resolvieron en un día. ¿De verdad creen que nosotros, desde acá, nos dimos cuenta que los leyeron todos? Esas son las autocríticas que el tribunal también se debe de hacer, porque criticamos a veces nada más un poder, pero ustedes son un tribunal constitucional.
Y mucha de la responsabilidad de lo que pasa en este momento es, ¿realmente las instituciones han estado al alcance? ¿Es correcto que ayer la comisión de quejas dijera que no pueden hacer campaña unos, pero la semana pasada dijo que sí podían hacer otros? Sí, Esas son las grandes. Hay una corresponsabilidad de los poderes también. Y esta sala vino arrastrando un problema. Yo le critiqué mucho el que se ampliaran el plazo. Eso que se ampliaron el plazo violaron. Desde ahí dije, no, ya no va a pintar bien esta sala. Ya no va a ser la sala de Constancio. De ninguna manera va a ser. Y ahí le puedo enumerar muchos casos que se lo he enumerado, pero si no, no me van a dejar participar, inscribirme a los cursos. Pero esa es una crítica que le hace falta. No es posible que salga Tito Garza con un libro cuando debería de venir la autocrítica de parte de ustedes. A ver, aquí nos equivocamos. Esta sentencia nueva, eso nos hace falta, porque también es democracia, ¿no, maestro? Lo disculpe, Sí, me emocioné porque el no, tema no, es apasionante. Ya no me dé la palabra por hoy. Justamente yo, por eso abro los micrófonos, ¿no? Justamente para poder escuchar a todas las opiniones, ¿no? De hecho, aquí es donde justamente se genera la reflexión, ¿no? De qué no estamos viendo, ¿no? O qué están viendo otras personas respecto de un mismo tema que estamos estudiando. Y mira, creo que tienes razón, ¿no? En tu participación, y ahí en el artículo 4 de la Carta Democrática viene el conceptito este de subordinación constitucional, que creo que es algo que tú lo estabas pues planteando en tus argumentos, ¿no? Esto de que al final del camino, ¿no? Pues siempre tenemos que apegarnos a lo que está mandatado en la Constitución, ¿no? En los tratados internacionales, en las declaraciones internacionales. Y bueno, y justamente el planteamiento que yo decía, bueno, pues hay otra experiencia, ¿no? Y lo hice hacia afuera de México, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay otra experiencia interna, ¿no? Una experiencia del pasado mexicano, que por ejemplo nos serviría para discutir temas sobre si es válido o sería, digamos, funcional, por ejemplo, desaparecer a los diputados de representación proporcional, ¿no? Pues ya hubo un momento histórico donde México no tenía representación proporcional y cómo funcionaba, cómo operaba la oposición, cómo funcionaban los partidos minoritarios, ¿no? Bueno, hay experiencia que nos dice cómo podría funcionar, ¿no? Pero como tú bien lo dices, esa experiencia, a pesar de que ya la vivimos, pues tal vez haya nuevas condiciones, ¿no? Que puedan cambiar el funcionamiento. Entonces, sí tenemos que tener, digámoslo así, pues este panorama amplio, ¿no? De ver hacia el pasado, hacia el futuro, hacia lo interno, pero también hacia lo externo, ¿no? Y obviamente estoy muy de acuerdo contigo en que las transformaciones de la democracia en nuestro país, el ejercicio de los derechos políticos en un estado, pues deben de ser acordes a el desarrollo histórico, político, económico, social, ¿no? O sea, y creo que en ese sentido han ido muchos de los cambios en materia de derechos político-electorales. Por ejemplo, el hablar hoy de paridad de género, pues es un tema que ha llevado muchos años, ¿no? Por lo menos más de 70 años hemos estado en lucha constante por los derechos de las mujeres, ¿no? Si hablamos de participación de pueblos indígenas, pues ya llevamos 22 años luchando, ¿no? Por tratar de que tengan una representación acorde con su población, ¿no? Y como nos decía nuestro compañero, pues también ahora tenemos no solo a mujeres y a pueblos indígenas formados en la fila, ¿no? Esperando justicia para sus derechos, sino que tenemos
personas con capacidades diferentes, comunidad LGBTIQ+, migrantes, adultos mayores, jóvenes, afromexicanos, ¿no? O sea, muchos grupos que han tenido limitados sus derechos, ¿no? Incluso que podríamos decir no los habíamos visto, ¿no? O sea, estaban en la sociedad, pero no los habíamos visto, o sea, no sabíamos que tenían limitados sus derechos, ¿no? Entonces, obviamente, pues gracias a todo el trabajo de partidos políticos, de autoridades electorales, de poder legislativo, de órganos jurisdiccionales, pues empezamos a visibilizar a estos grupos y dijimos, pues hay que atenderlos, ¿no? Hay que incluirlos en la democracia mexicana. Y bueno, y fíjate, este último tema, pues justamente me lleva al artículo 6 de la Carta Democrática, ¿no? El tema de la participación de la ciudadanía, ¿no? Una democracia no se construye, como decía también nuestro compañero, ¿no? En un sentido vertical, ¿no? De arriba hacia abajo, sino que es una construcción que empieza pues desde abajo, empieza a nivel de piso, ¿no? El promover, el luchar por nuevas vías de participación. Y bueno, este tema, pues creo que hoy en día es uno de los temas más preocupantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las estadísticas nos dicen que cada vez se están votando menos personas en las democracias en México y en el mundo, ¿no? O sea, algo está pasando. Y bueno, no se diga ahora en la elección del Estado de México, ¿no? Que bajó pues mucho la participación política. O sea, no sabemos, o sea, ahorita estarán estudiando los politólogos, ¿no? Pues, ¿por qué no salió a votar la gente? ¿Por qué el partido en el poder, por ejemplo, no movilizó las fuerzas partidistas, ¿no? En fin, si fue un tema de partidos, si fue un tema de pesos y contrapesos, ¿no? En esta elección, ahí habría que ver, pues, estos dilemas. Nos dice Eric, dice, surgiría entonces el cuestionamiento retórico, ¿qué se debe preservar? ¿Los derechos político-electorales o el sistema político-electoral? Híjole, un temazo, ¿no? Fíjate, Eric, hay un asunto que se acaba de resolver en la sala superior. Han estado muy activas las sesiones de la sala superior. Y fíjate, hay un asunto que es el subrec 161, diagonal 2023. Y fíjate, ese fue un asunto donde se cuestionó justamente este tema de si prevalecen los derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas o prevalece un diseño municipal representativo, ¿no? Para elegir a los integrantes de un ayuntamiento. ¿Y por qué se planteó esta disyuntiva? Fíjate, nosotros sabemos que la integración de los ayuntamientos se hace a través de una votación, ¿no? Directa, ¿no? En el que salen los ciudadanos, emiten su voto por planillas en la que están postulados diferentes personas, ¿no? Para ocupar la presidencia municipal, regidurías, en fin. Fíjate, y en ese asunto, en ese recurso de reconsideración, pasó algo muy interesante. En una comunidad, ¿no? Que se rige por sistemas normativos internos, dijeron, vamos a hacer que los ciudadanos de esta comunidad, se llama San Agustín Loxicha, los habitantes de esta comunidad van a elegir solamente al presidente municipal. Y este presidente municipal, una vez que ya quede como presidente electo, es decir, que ya la autoridad haya contado los votos y que haya decidido que esta persona es la ganadora, dice, a la brevedad tendrá que remitir la lista
de los otros 13 concejales que van a integrar el ayuntamiento. Entonces, fíjate, el tema es que aquí se estaba diseñando desde los sistemas normativos internos un sistema de votación indirecta. Es decir, el ciudadano va, vota por el presidente, elige al presidente y después elige a los demás concejales, ¿no? Y fíjate, hubo magistrados que decían, oye, pues es que debemos de respetar los sistemas normativos internos porque es un mandato constitucional, ¿no? Es un mandato del artículo 2 constitucional, es un sistema normativo que le ha garantizado históricamente a la comunidad cierta gobernabilidad, ¿no? El pueblo está tranquilo, ha tenido por lo menos 4 procesos de renovación donde ha funcionado ese sistema normativo, ¿no? Dice, es más, dice, tanto los tribunales locales como las salas regionales han validado procesos electorales a través de esos sistemas normativos. Toda una argumentación en favor de los sistemas normativos, ¿no? Pero por otro lado, había otros magistrados que dicen, bueno, había funcionado, pero en la elección de 2022 ya empieza a ser cuestionado el sistema normativo interno. Entonces, aquí es donde dicen los magistrados, pues también los sistemas normativos tienen que ser flexibles, ¿no? Y tienen que dar paso a modificaciones en el sistema para poder garantizar otros derechos, ¿no? Como el de la representatividad en el ámbito municipal, el derecho a la participación ciudadana, el derecho, por ejemplo, a poder ser votado, es decir, poder aspirar a aparecer como nombre y que la gente al final del día pues decida si vota por Enrique o si vota por Eric, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? Que exista la oportunidad de poder ejercer el voto activo y pasivo en una elección, ¿no? Cuando ya no está esa posibilidad de poder ser electo o de poder elegir nosotros mismos a los representantes, dice una parte de los magistrados, dice, bueno, pues aquí tal vez se está afectando los principios democráticos o los principios de la democracia mexicana, ¿no? Porque estamos pasando de la representatividad a concentrar el poder en una sola persona, ¿no? El tema es bastante interesante, ¿no? Porque sí, por un lado dices derechos de pueblos indígenas, pero por otro lado, derecho de representatividad, ¿no? De representación ante los órganos municipales. Bueno, esos temas son los que están marcando la agenda pues jurisdiccional, ¿no? Son los temas que están debatiéndose ahorita. Bueno, déjenme, luego también aquí el artículo 26 dice, la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos, ¿no? Este criterio que lo pasamos nosotros a nuestra constitución, ¿no? Como un estilo de vida, es decir, que la democracia no solamente se vive en los procesos electorales, ¿no? También se vive en otros espacios, ¿no? Como la familia, ¿no? Los trabajos, ¿no? También en estos espacios, pues debe de haber ciertas condiciones de participación. Bueno, otro tema, el artículo 8 de la Carta. Dice, cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados, pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo. Y fíjense, aquí ha sido uno de un debate que ha habido, ¿no? O que empieza a surgir. Si la jurisdicción interamericana es una instancia más, ¿no? Para defender derechos contemplados en la normatividad mexicana, o simplemente es otro sistema, ¿no? Y fíjense, yo creo que aquí en materia electoral la Constitución es muy clara, ¿no? Las sentencias del Tribunal Electoral, pues digámoslo así, son la última instancia
que tenemos en el sistema mexicano para defender derechos político-electorales. Así está conceptualizado en el artículo 99 constitucional, ¿no? Pero fíjense, como decía nuestro compañero Marciano, ¿no? Pues puede ser que incluso las autoridades electorales, pues no emitan resoluciones, pues que realmente protejan los derechos político-electorales, ¿no? Como lo hemos identificado en otros espacios, por ejemplo, la vida intrapartidista. Los partidos políticos tienen también sus instancias para resolver conflictos al interior de entre sus militantes, ¿no? O los militantes y las estructuras de partidos políticos. Pero puede ser que los partidos políticos dentro de esa estructura pues no garanticen o no den una respuesta que deje satisfechos a los militantes. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues bueno, como tribunal electoral dices, bueno, las resoluciones de los partidos políticos pueden ser controvertibles en órganos jurisdiccionales. Y eso también generó un fuerte debate, ¿no? Porque dijeron los partidos políticos, oye, ¿por qué te metes en la vida de los partidos políticos, ¿no? Si nosotros somos un ente de interés, ¿no? De interés público, deberías de respetar, ¿no? Nuestra autonomía. Bueno, ese es, por ejemplo, un tema, ¿no? Hoy, por ejemplo, también en otra materia, los sindicatos, ¿no? También eran espacios, pues, muchas veces cerrados, ¿no? Muchas veces, pues, pues, muy cerrados a la influencia de autoridades del Estado mexicano. Hoy, pues, ya empiezan a tener ciertos cuestionamientos, a regular sus procedimientos de elección de estructuras, ¿no? Ya se empiezan a abrir ciertas figuras. Pero entonces, aquí básicamente lo que nos dice es, si no estás, digámoslo así, si no está garantizado tu derecho político en la estructura del Estado mexicano o de otro Estado, ¿no? Pues siempre puedes recurrir a este sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Y aquí, pues, fíjense, vamos a tener algo que resulta un poco difícil de entender, ¿no? Fíjense, si ustedes ven la gran mayoría de las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Más o menos, ¿cuántos años le lleva al sistema interamericano finalmente emitir una sentencia de fondo, ¿no? O sea, estamos hablando de años, ¿no? Porque pasa por la Comisión Interamericana, luego hay un proceso de atención en el Estado y luego otra vez la revisión y si no se atendió, pues va a la Corte Interamericana, ¿no? Pero son procesos muy largos, a diferencia de la justicia en un Estado-nación, ¿no? Que debe de ser expedita, ¿no? Eficiente, rápida, ¿no? Bueno, pues tenemos este problemita en el sistema interamericano, ¿no? Por ejemplo, las sentencias que han tenido el caso mexicano, ¿no? Pues han sido sentencias pues muy largas, ¿no? Que muchas veces ya cuando ya no está, cuando se resuelven, pues ya no está el partido que estaba en el gobierno, que realizó los actos, ¿no? Que digamos de alguna forma era responsable, y le toca a otro partido político pues tomar estas implementaciones de sentencias. Pero bueno, siempre está esta posibilidad, ¿no? Y esto, pues creo que de alguna forma le dice al Estado, si no cumples con tu obligación de garantizar los derechos políticos, los derechos humanos, ten cuidado, porque entonces va a venir una sentencia de la Corte Interamericana y te va a sancionar como Estado, ¿no? Y bueno, eso, por ejemplo, pues ha hecho que la materia electoral, por ejemplo, sufra muchas modificaciones. Por ejemplo, el caso Castañeda-Gutmann. El caso Castañeda-Gutmann fue un asunto que analizó derechos políticos, ¿no? Principalmente el derecho de poder participar, ¿no? En un proceso electoral, no necesariamente por partidos políticos, pero fíjense, entre los temas que afectó a la materia electoral,
tiene que ver con la existencia de medios de impugnación que permitan analizar un tema de derechos políticos, ¿no? Y bueno, así fue como surgió, por ejemplo, el juicio para la protección de los derechos político-electorales, ¿no? Pues justamente para darle un medio de impugnación a la ciudadanía para defender su derecho de votar y de ser votado, ¿no? Y bueno, fíjense, la ley general, si ustedes ven la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, van a ver que ya tiene un montón de años, desde 1996, que no tiene una reforma, ¿no? Sustantiva en cuanto a actualizar, por ejemplo, incluso los nombres del IFE, ¿no? De ciertas leyes que ya no están vigentes. Bueno, dejen eso. El tema es que, por ejemplo, si ustedes comparan los medios de impugnación que están en la ley con los medios de impugnación que resuelve la sala superior, van a ver que hay una diferencia bastante fuerte, ¿no? Y bueno, el tema es que la sala superior, pues también ha tenido que crear otros medios de impugnación, ¿no? Que de alguna forma le permitan analizar temas que no están previstos en la ley, ¿no? Algunos medios de impugnación que no le amarren las manos al Tribunal Electoral, ¿no? Y bueno, esto podría ser visto como positivo, ¿no? O sea, decir, bueno, pues el tribunal al final le va a dar una respuesta al ciudadano, ¿no? Pero fíjense, puede ser que alguien lo vea mal, ¿no? Puede decir, oye, pues es que el tribunal está creando medios de impugnación para conocer de cualquier materia, ¿no? Ahora está conociendo, digamos, podrían argumentar esto, ¿no? Oye, están conociendo de materia administrativa, de materia de parlamentaria, ¿no? Se podría cuestionar ciertos asuntos, ¿no? Que tal vez no sean tan claramente materia electoral, sino que estén en estos temas frontera, ¿no? Y entonces puede caer la discusión entre si pertenece o no a la competencia del tribunal, ¿no? Y bueno, esto pues al final también pues no resulta del todo pues claro a veces, ¿no? Sobre qué estamos resolviendo. Bueno, aquí nada más dejarles una diapositiva donde prácticamente estaríamos analizando o haciendo visibles los diferentes sistemas normativos que podemos prever, ¿no? Por ejemplo, cuando estemos haciendo un escrito de demanda, Marciano, para, por ejemplo, a presentar alguna defensa, ¿no? O por ejemplo, si aquí tenemos algún magistrado, algún consejero, ¿no? O algún secretariado de órganos jurisdiccionales, ¿no? O de personas que, por ejemplo, trabajen dictámenes o lineamientos de autoridades administrativas, pues bueno, pues habría que considerar estos 4 grandes bloques, ¿no? Normativos. Fíjense, el sistema universal es uno de ellos, ¿no? Aquí generalmente, por ejemplo, encontramos tratados, ¿no? Declaraciones de Naciones Unidas, ¿no? Sobre derechos políticos y civiles, derechos políticos de pueblos tribales, de pueblos indígenas, en fin. El sistema interamericano, pues prácticamente la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? La Carta Democrática Interamericana, entre otros, ¿no? Ya también hay muchas declaraciones sobre materias en específico, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes vayan a defender, pues pueden tener un gran cúmulo de disposiciones en estos sistemas externos al Estado mexicano, ¿no? Y bueno, aquí también recordarles, ¿no? Que por un lado tenemos esta carta política, esta constitución política en los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Que acota al sistema nacional y de la cual pues vamos a estar vigilando mucho el apego a estos principios. Pero también algo que sí resulta muchas veces muy relevante
es resaltar los sistemas locales, ¿no? Este tema de que a pesar de que tenemos leyes generales electorales, ¿no? Pues de alguna forma también los estados tienen el ejercicio de una soberanía estatal, ¿no? Que les obliga a regular derechos de la ciudadanía, ¿no? Y les pongo un ejemplo muy reciente, ¿no? Del último proceso federal, intermedio, perdón, de 2021, ¿no? Fíjense, en Chihuahua surgió una solicitud de la comunidad Levarón para tener dos cosas. Uno, el reconocimiento de su comunidad como una comunidad originaria, y por otro lado, la petición de poder permitirles la autoorganización, ¿no? El poder empezar a organizarse desde sus propios sistemas normativos internos. Y fíjense, el tema es que el primer planteamiento era decir, pues bueno, vamos a aplicar el mismo criterio que Cherán, ¿no? Una comunidad purépecha en Michoacán, ¿no? Que decía, bueno, pues ya está regulado en la Constitución un derecho, simplemente lo bajo al ámbito estatal, ¿no? Y que goce de los derechos político-electorales. Pero fíjense, el tema en ese asunto de la comunidad Levarón empezó por un problema tal vez un poco más, si quieren, hasta trivial, ¿no? Empezaron a preguntarse, oye, ¿y qué tipo de comunidad es la comunidad Levarón, ¿no? ¿Es una comunidad migrante? ¿Es una comunidad originaria? ¿Es una comunidad tribal? ¿Es una comunidad equiparable a pueblos indígenas? ¿No? O sea, ¿de qué tipo de comunidad estamos hablando, ¿no? Bueno, pues, y fíjense, en las diferentes instancias que conocieron del asunto, hubo como disyuntivas, ¿no? Fíjense, en el ámbito local decían, no, pues tiene una naturaleza de comunidad tribal, ¿no? Y dijeron las autoridades, bueno, pues si es comunidad tribal, no está regulada ni en la Constitución local ni en la Constitución federal. Entonces, dijeron, pues a pesar de que podemos conocer de derechos políticos, pues no hay forma de cómo resolver este asunto, ¿no? Porque no están reguladas las comunidades tribales. Bueno, después dijeron, pasaron a la sala regional, ¿no? Y la sala regional dijo, bueno, pues si es una comunidad tribal, el tribunal electoral no es competente para conocer de estos asuntos, ¿no? Porque no tenemos la facultad para poder resolver estos derechos. Y después el asunto subió a la sala superior. Y fíjense, la sala superior, digamos, abordó el tema a partir de un concepto que sí tenía en la Constitución, y es el concepto de comunidad equiparable. Fíjense, este conceptito había estado ahí como que nadie se explicaba como para qué iba a servir o en qué momento iba a funcionar el concepto de comunidad equiparable. Pero bueno, en la comunidad de Levarón, dijo la sala superior, esta comunidad es una comunidad equiparable. Y como es una comunidad equiparable a pueblos y comunidades indígenas, el Tribunal Electoral sí es competente para conocer de esos derechos. Y bueno, al final ya entró al estudio del fondo del asunto y fíjense cómo lo resolvió. Lo resolvió en el sentido de un asunto que había resuelto la Corte Interamericana, el caso Yatama contra Nicaragua, ¿no? Y fue una resolución que prácticamente decía que los derechos político-electorales, ¿no? Para las comunidades o para la población de un estado deben de ser reguladas desde los poderes soberanos, ¿no? Desde el poder legislativo de la entidad federativa. Y entonces, fíjense, lo que hizo la sala superior fue decirle al Congreso del Estado, oye, tienes que prever para el siguiente proceso
pues tratar de analizar los derechos de esta comunidad y para ello tienes que realizar ciertas consultas a la comunidad Levarón, ¿no? Para saber las particularidades, la intención de querer ocupar sistemas normativos internos, ¿no? Fue ahí un tema interesante. Sí, Eric, adelante. Gracias, doctor. Y vamos ahorita con el tema que trajo a colación, revisando rápidamente aquí la búsqueda en los precedentes de la sala de lo que resolvieron. Sí. Traíamos unos comentarios en clases anteriores respecto a las necesidades, por ejemplo, de los dictámenes o pruebas periciales para la determinación o para el reconocimiento de esa autodeterminación que pretenden se equipare con una comunidad indígena, ¿no? Y veo que ellos, bueno, se solicitó un dictamen ante el INAH para determinar efectivamente si antropológicamente puede constituirse equiparable a esta comunidad o pueblo indígena. Eso, una cosa. Y también me salta otra reflexión al respecto. Al ser reconocidos como una comunidad, digamos, con su propio sistema normativo interno, podrían acceder a la autodeterminación, incluso de tener su propia fuerza de seguridad, su propia policía, porque sabemos también que están dentro de estos factores que están viviendo en su contexto, han sido sujetos de hechos delictivos, ¿no? Se les señala también, yo no lo sé, se les señala también que han cometido ellos también algunos hechos delictivos, ¿no? Es propio del contexto que están viviendo allá, o que estamos viviendo en todo México, ¿no? Al final del día, pero me salta al cuestionamiento si eso les permitiría tener su propia policía, ¿no? Por ejemplo, dentro de esta comunidad, y reservarse su sistema como un sistema interno también de castigos, de penas, ¿no? A lo que están viviendo. No, eso es dentro de los cuestionamientos que me saltan ahorita. Es cuanto, doctor. Sí, gracias, Eric. Sí, justamente estas pruebas, ¿no? Antropológicas sobre la verificación realmente de que existan los sistemas normativos internos, creo que es una de las premisas que aplica el Tribunal Electoral en estos asuntos, ¿no? Fíjense, entre todas las perspectivas que aplica el Tribunal Electoral, hay una bien interesante que es la perspectiva intercultural. Y el primer elemento, digamos, de esta perspectiva intercultural es, primero, allegarse de información respecto de la comunidad que va a estudiar, ¿no? Y fíjense por qué hace esto. Porque hemos caído muchas veces en construir protocolos, ¿no? Para un grupo específico y después lo aplicamos sin mayor reflexión, ¿no? A otras comunidades. ¿Y a qué nos enfrentábamos? A posiciones donde, por ejemplo, en barrios originarios en la Ciudad de México, decían, oye, pues espérate, me estás preguntando por pueblos indígenas y yo no me conceptualizo, yo no me observo como indígena, ¿no? Soy un integrante de barrio originario, ¿no? O, por ejemplo, aplicamos protocolos de indígenas para comunidades afromexicanas. Y entonces, pues después llegaban las comunidades y nos decían, oye, es que aplicaste un protocolo para pueblos indígenas, pero nosotros no somos pueblos indígenas, somos un pueblo afromexicano, ¿no? Entonces, tienes que volver a hacer la consulta para acorde con nuestras características, ¿no? Y así hubo varios asuntos donde el Tribunal Electoral advirtió, pues bueno, antes de entrarle a resolver, antes de conocer el fondo del problema, identifiquemos la naturaleza de la comunidad, ¿no? Entonces, por eso, Eric, generalmente tenemos este primer saque de los tribunales electorales de solicitar ciertos peritajes o de aceptar, por ejemplo, algunos informes especializados de, por ejemplo, amigos de la Corte o de algún especialista que de forma individual aporta estudios sobre estas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va el tema. Ahora, ¿hasta dónde pueden llegar los derechos de la comunidad Levarón? Pues la verdad es que no te podría asegurar hasta dónde pueden llegar,
Pero lo que sí te podría decir es que la tendencia, primero, ha sido a reconocer el carácter colectivo y comunitario de la población, ¿no? Después, a ejercer derechos político-electorales, ¿no? Es decir, que elijan a través de sus sistemas normativos, tanto al interior de su comunidad, como también elegir representantes hacia el exterior de su población, ¿no? Y aquí básicamente pues nos enfocamos en representantes que se integran a los ayuntamientos, que deliberan, por ejemplo, en los cabildos cuando se analizan temas que pueden afectar a la comunidad o que están presentes de forma permanente en estas instituciones, ¿no? Pero fíjate, después del ejercicio de los derechos político-electorales, estamos empezando a ver que los pueblos indígenas dicen queremos llegar un poquito más allá, ¿no? O sea, no solo queremos dejar esta participación en lo electoral, ¿no? Queremos empezar a incursionar, por ejemplo, en la esfera administrativa. Y fíjate, lo que dicen es, bueno, pues ya elegimos, ya somos electos, ¿no? Pero ahora queremos empezar a crear una estructura que se relacione con otras estructuras del Estado mexicano, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues pásame los recursos públicos exactamente, ¿no? Ponernos al par, ¿no? En la misma dimensión. Y entonces dicen, bueno, pues pásame los recursos y yo acá los administro, ¿no? Yo veo cómo voy a destinar el dinero desde mis propias decisiones, ¿no? Y hay por ahí ya una serie de precedentes donde empezaron a acceder a este derecho, ¿no? Y hoy, por ejemplo, empezamos a tener un enfoque dirigido hacia el autogobierno, ¿no? A crear estos temas. Ahora, esto es positivo, es negativo, va a tener un efecto de separación del Estado mexicano de las comunidades, ¿no? O sea, lo podríamos llevar a analizar a otras esferas, pero pues bueno, esto dependerá de cómo se van ejerciendo los derechos político-electorales. Pero ahorita denme un minuto, voy a nada más a traer aquí la sentencia que la tengo en mi librero y para dejarles el dato. Permítanme tantito. A ver, miren. Aquí está. Se los voy a escribir. Es el SUB-REC 157, diagonal 2022. Listo. Esta es la sentencia de la comunidad Levarón, ¿no? Ahí pueden encontrar estos debates, ¿no? Miren, aquí vamos a seguir la sesión el día de mañana. Ahora vamos a enfocarnos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y vamos a ver algunas variaciones que tiene los derechos políticos en América Latina, pero también con referencia a otras experiencias comparadas, ¿no? Tanto del voto activo como del voto pasivo. Y finalmente vamos a ver un par de sentencias sobre estos principios que han sido salvaguardados por el sistema interamericano, ¿no? El principio democrático, el principio de igualdad y no discriminación, el principio de efectividad de los derechos políticos y algo que mencionaba nuestro compañero Marciano, el principio de subordinación convencional y constitucional, ¿no? Estos van a ser algunos ejemplos que vamos a poner en la sesión de mañana, ¿no? Pero se los quería anunciar, ¿no? Para que más o menos tengan un contexto de lo que va a seguir en este diplomado, ¿no?
Entonces, pues bueno, miren, les agradezco mucho el haberme permitido haber estado con ustedes. Les agradezco mucho sus participaciones que pues enriquecen mucho la reflexión, ¿no? Hay veces que uno también dirige la clase, ¿no? De acuerdo a los intereses de los participantes, ¿no? Y a veces nos empezamos a salir un poquito, pero después hay que regresar, ¿no? Entonces, creo que esas dinámicas pues ayudan también a mantenernos alerta de la sesión. Pues bueno, si no tienen inconveniente, aquí le pararíamos el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta luego, mi estimado Víctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, Eric. Que descansen. Mi estimado Gracias, David, maestro. Marciano, Maritza, Aldo, Roberto, muchas gracias.